Jesucristo no se quedó clavado en aquella cruz. Jesucristo resucitó para darnos vida y dárnosla en abundancia. Jesucristo venció a la muerte, venció al diablo y venció a este mundo. Porque ese Dios que tiene tanto amor también es tan poderoso como para resucitar. Dios nos ama tanto que dio su vida por nosotros. Es tan poderoso que resucitó, que venció a la muerte, que venció al diablo, que venció a este mundo. Y es tan justo que no quedó sin paga nuestras rebeliones, nuestros pecados. Porque no es que Dios mirara para otro lado, no es que Dios nos haya perdonado gratuitamente. Alguien tuvo que pagar por nosotros y ese fue Dios mismo, ese fue su Hijo Jesucristo, muriendo en la cruz por nosotros. Porque Dios es amor, pero también es justicia. Y Dios es justo. Y en la justicia de Dios alguien tenía que pagar, alguien debía de morir por nuestros pecados, alguien debía sufrir el castigo. Pero Dios nos amó tanto que Él sufrió ese castigo por todos nosotros, porque era el único que podía vivir en este mundo sin pecado, era el único que podía cumplir la ley, era el único que una vez crucificado, una vez sacrificado por todos nosotros, podía vencer a la muerte, podía vencer al diablo y podía vencer a este mundo. Era el único que podía resucitar para darnos a nosotros vida, para marcarnos el camino de la salvación, para que nosotros, pecadores, nos podamos arrepentir y reconocerle como nuestro Señor y Salvador a Jesucristo y por Él ser nosotros justificados. No es que nuestros pecados no tengan castigo, es que nuestros pecados ya han sido pagados. Y si tú aceptas a Jesucristo, Jesucristo te justifica, porque Él pagó por todos nosotros, para que todo en el que en Él cree no se pierda, como dicen las Escrituras. Mirad, Dios, siendo Dios, no estimó en ser Dios como algo a lo que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo hasta la muerte y muerte de cruz. Pero como os decía, no se quedó clavado en esa cruz, sino que resucitó al tercer día. Entonces Dios lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre sobre todo nombre, para que toda rodilla que está en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra se doblen ante Él. Ciertamente, no hay otro nombre dado a los hombres bajo el cielo que se pueda encontrar la salvación. Solamente en Jesucristo nosotros vamos a poder ser salvos. Jesucristo nos amó tanto que dio su vida por todos nosotros, para resucitar y darnos vida en abundancia. Ciertamente nosotros, que hemos creído en Jesucristo, que le seguimos, que le amamos, que le hemos confesado como nuestro Señor y Salvador, no nos hemos quedado huérfanos. Jesucristo, antes de dar su vida en la cruz por todos nosotros, dice en Juan 16, en el versículo 7 en adelante, dice: pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuere el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere os lo enviaré, y cuando Él venga convencerá al mundo del pecado, de la justicia y del juicio. Jesucristo se fue para enviarnos al Consolador. Él pagó por nuestros pecados, Él resucitó venciendo al diablo, venciendo a este mundo, venciendo a la muerte. Y al irse nos dio una promesa y nos dijo que enviaría al Consolador. ¿Quién es el Consolador? Es el Espíritu Santo de Dios. Esa promesa tan maravillosa nos tiene que dar la esperanza a todos nosotros de que no estamos solos. Dios está con nosotros. Nosotros creyentes, hijos de Dios, tenemos al Espíritu Santo morando en nuestro interior, morando en nosotros, guiándonos, direccionándonos, capacitándonos, fortaleciéndonos. Porque ciertamente nosotros no hemos recibido un espíritu de temor, un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor, de dominio propio. Si tú aceptas a Jesucristo como tu Señor y Salvador, si tú te arrepientes de tus pecados, tú vas a heredar la vida eterna como un regalo por gracia. Pero no se limita solamente a la salvación, a esa vida eterna que vamos a tener, que es maravillosa, que lo es todo para nosotros, que es la promesa más grande recibida, sino que tú, las promesas de Dios las vas a recibir aquí y ahora. Mirad, yo por muchos años he estado perdido en el mundo, he sido un pecador, he vivido a espaldas de Dios, y yo, por vivir una vida a espaldas de Dios, haciendo y deshaciendo conforme a mi voluntad, yo tuve un adelanto del infierno aquí en la tierra.
yo he vivido sufrimientos, dolores, ha sido terrible. Y así como tú puedes vivir un anticipo del infierno aquí en la tierra, también puedes vivir un anticipo del cielo aquí en la tierra. Y eso pasa cuando tú aceptas a Jesucristo y recibes al Espíritu Santo en tu vida. Ese Espíritu Santo que te da poder, que te da amor, que te da dominio propio, para tú poder resistir la tentación, para que tú puedas decir que no al pecado, para que tú puedas vivir una vida de amor, amor hacia ti, amor hacia los demás, amor hacia todas aquellas personas que van derechas a perderse. Mirad, nosotros, con el Espíritu Santo habitando en nosotros, somos capaces de todo, porque nosotros todo lo podemos en Cristo que nos fortalece, porque nosotros no estamos huérfanos, porque nosotros tenemos un Padre en los cielos y tenemos al Espíritu Santo de Dios habitando en nosotros, guiándonos, direccionándonos, capacitándonos, fortaleciéndonos. Y es maravilloso cuando tú aceptas a Dios, Él te va a transformar, Él te va a edificar, Él te va a limpiar. Él te va a dar la fortaleza y el poder para poder resistir los ataques del diablo, para poder resistir la tentación, para poder decir no al pecado, para poder ayudar al caído, al abatido, para poder dar una palabra de aliento y de esperanza, para poder hablar del Evangelio a todas las personas que andan perdidos, porque ciertamente nosotros somos la luz de este mundo y debemos de alumbrar al que está perdido, al que está condenado. Nosotros tenemos ese poder, nosotros tenemos esa fortaleza. Pero claro, las personas naturales no pueden entender las cosas espirituales porque ha de discernirse en el espíritu. Por eso nosotros, cuando nosotros hablamos del Evangelio, cuando nosotros hablamos a los demás de las buenas noticias, cuando hablamos de Jesucristo, cuando hablamos del Espíritu Santo de Dios, cuando hablamos de Dios Padre, nosotros solamente debemos de confiar en que la palabra de Dios nunca vuelve vacía, en saber que nosotros somos sembradores y que la buena noticia de Dios, que es que Jesucristo vino a este mundo a dar la vida por todos nosotros y que no solo dio la vida por nosotros, sino que resucitó el tercer día para darnos vida y dárnosla en abundancia, y que todo esto nosotros lo necesitábamos porque somos pecadores y somos incapaces de ganarnos el cielo. Cuando tú hablas la buena noticia, cuando tú hablas la verdad del Evangelio, tú no te puedes afanar en que esas personas acepten a Jesucristo, tú no te puedes afanar en que ellos lo entiendan, simplemente tienes que confiar en que la palabra va a ser suficiente, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de doble filo, y esta penetrará hasta lo más profundo de las personas. Nosotros somos sembradores, el crecimiento, el fruto lo da Dios. Ciertamente Jesucristo es la vid verdadera y nosotros somos los pámpanos. Lejos de Él jamás daremos fruto, pero con Él daremos fruto y lo daremos en abundancia. No somos nosotros quien hacemos la obra, no somos nosotros quien convencemos. Es el Espíritu Santo de Dios el que convence. El que convence del pecado, de la justicia, del juicio. Es Dios quien va a dar el crecimiento, quien va a convencer del pecado, quien va a poner en las personas el querer como el hacer. Nuestra misión, como hijos de Dios, es alumbrar el camino, es hablar de las buenas noticias de Dios. Es orar por las personas cuyo corazón está tan endurecido que no pueden recibir la palabra. Pero nosotros no debemos preocuparnos, no debemos de afanarnos, pues sabemos que a Dios le ha placido dar un nuevo corazón a esas personas, un corazón de carne y un nuevo espíritu, su Santo Espíritu. Nosotros debemos de confiar en que Dios va a hacer su obra. Y esa obra que va a empezar en estas personas las va a acabar perfeccionando, pues lo hizo contigo, lo ha hecho conmigo. Mirad, Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Dios no falla, es perfecto. Así que no nos afanemos cuando hablemos de las personas y tampoco nos dé vergüenza, que no nos dé pena. Nosotros tenemos que ir con la autoridad que tenemos como hijos de Dios que somos. Y ciertamente a la palabra de Dios no hay que añadirle absolutamente nada. La palabra de Dios se basta por sí sola. Tú háblales de la buena noticia. Y esta hará el efecto en los corazones de todas las personas que lo reciban. Por supuesto que se van a reír de nosotros, por supuesto que nos van a juzgar, nos van a señalar, en muchos casos nos perseguirán, nos odiarán, nos rechazarán, porque la palabra de Dios confronta, porque la palabra de Dios
viene a decirte que tú estás en pecado. Mirar el Evangelio, la palabra de Dios, alumbra las vidas de las personas. Porque esta es la condenación, que la luz vino al mundo, pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas. Y cuando tú comparas tu vida a la luz del Evangelio, a la luz de la palabra de Dios, ciertamente no te va a gustar lo que ves, porque vas a ver toda la maldad que hay en ti, todo el pecado que hay en ti. Y las personas no quieren ver eso. Nosotros, en este mundo, cuando vivimos en el mundo natural, como personas naturales que no percibimos lo espiritual, nosotros sabemos que estamos haciendo mal, porque nuestra conciencia nos acusa, porque la ley de Dios está escrita y grabada en nuestros corazones. Así, aun tú diciendo que no conoces a Dios, aun tú diciendo que no crees en Dios, tu conciencia te acusa porque tú tienes la ley de Dios grabada en tu interior. Y nosotros en el mundo lo que hacemos es compararnos a la luz de las tinieblas, a la luz del pecado de las personas que tenemos a nuestro alrededor y decimos, yo no estoy tan mal como este, yo no estoy tan mal como aquel, pero tú te tienes que comparar a la luz de la palabra de Dios, a la luz del Evangelio, a la luz de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, a esa luz, tú podrás ver tu pecado, tú podrás ver tu maldad, tú podrás ver lo desviado que estás. Porque si tú te comparas con tu entorno, si tú te comparas con las tinieblas que hay a tu alrededor, con el pecado de los demás, ciertamente tú vas a ir andando un camino que vas a creer que es recto porque es mejor según tu criterio que el de tu hermano, que el de tu vecino, que el de tu primo, que el de tu padre, que el de tu compañero de trabajo. Pero déjame decirte que el camino que tú llevas, su fin es camino de muerte. Esta palabra no gusta, esta palabra confronta, esta palabra molesta. Pero yo, sinceramente, no vengo a agradar a las personas. Yo vengo a hablar de la palabra de Dios. Porque yo he sido como tizón arrebatado del fuego. Yo estaba en las puertas del infierno. Yo vivía a espaldas de Dios, haciendo y deshaciendo conforme a mi voluntad. Yo creía que las personas que creían en Dios eran personas débiles, que necesitaban creer algo para poder resistir, para poder aguantar esta vida tan dura que muchas veces nos toca vivir. Yo creía que había otros tipos de personas que decían creer en Dios, pero en realidad lo único que querían era hacer y deshacer con las personas creyentes lo que ellos quisieran para sacarles el dinero, para tener una posición. Pero dejadme deciros que Dios existe. Y no solamente existe, Dios nos ama. A Dios no le es indiferente tu vida. Mirad, Dios conoce cada acción, cada pensamiento, cada situación que tú estás viviendo. Pero esta sociedad, pero la religión, pero el diablo nos han mentido, nos han engañado, nos han cegado. No es que Dios no te ame, es que tú no amas a Dios, es que tú le has dado la espalda a Dios, es que tú crees que en esta vida has nacido para hacer tu voluntad, para cumplir tus sueños, tus metas, tus propósitos, tus deseos y tus pasiones. Pero déjame decirte que la realidad es que nosotros hemos venido a este mundo a cumplir el propósito que tiene Dios para nosotros. Y la única manera de que nosotros podamos ser llenos, que podamos ser felices, que podamos sentirnos realizados en esta vida, en este mundo, es haciendo la voluntad de Dios. Porque cuando yo me enfoco en cumplir mis deseos, mis pasiones, mis propósitos, cuando yo doy rienda suelta a mis deseos y pasiones, yo cada día me siento más vacío, más culpable, me siento dolido y perdido. Y no solo a mí, los pasa absolutamente a todos. Pero cuando tú te centras en cumplir el propósito de Dios para tu vida, cuando tú quieres hacer la voluntad de Dios, aun no queriendo hacerlo, cuando lo haces, tú te sientes lleno, te sientes feliz, te sientes realizado y con fuerzas. Porque este mundo nos ha engañado. Porque esta sociedad te dice que tú hagas lo que quieras, que tú disfrutes, que la vida pasa rápido, que tú has venido aquí para satisfacer tus deseos y pasiones y dar rienda suelta a tus vicios. Pero tú sabes que ese camino que te están vendiendo no es el camino de vida, no es el camino correcto. Y lo sabes porque tu conciencia te acusa, lo sabes porque te sientes mal, lo sabes porque cuanto más pecas, más vacío te encuentras. Lo sabes, porque en esta vida estás viviendo estresado, estás viviendo amargado, estás viviendo en depresión, estás tomando pastillas para dormir, estás con ansiedad. Porque cuanto más dinero tienes, más quieres. Porque cuanto más poder tienes, más quieres. Porque cuanto más fama tienes,
más fama quieres. Porque cuanto más te drogas, más quieres. Cuanto más bebes, más quieres. Y suma, y sigue, y suma, y sigue, y nunca nos sentimos llenos, y nunca nos sentimos realizados. Pero yo te quiero decir que tú no tienes por qué vivir conforme esta sociedad te marca, que tú no tienes que llamar a lo bueno malo y a lo malo bueno, que hay otra manera de hacer las cosas. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo a condenar al mundo, sino para que éste sea salvo por él. Dios quiere que tú seas salvo. Dios murió por todos. Mirad, no murió por unos cuantos religiosos que se creen buenos. Él murió por todos nosotros. Mirad, casi nadie estaría dispuesto a morir por una persona honrada. Puede ser que alguno muriera por una persona extraordinariamente buena, pero Dios muestra su amor para con todos nosotros, en que siendo pecadores, Jesucristo vino en el momento preciso a morir por todos nosotros, porque era necesario que Jesucristo muriera, porque alguien tenía que pagar por tus pecados y por los míos, porque todos somos pecadores. Y yo no te digo que tú vayas a venir a Jesucristo, que te arrepientas de tus pecados, que tú aceptes a Jesucristo como tu Señor y Salvador y vayas a dejar de pecar. Por desgracia todos seguiremos pecando. Ya no vas a practicar el pecado, vas a ir en una santidad progresiva, queriendo hacer la voluntad de Dios, porque cuando tú aceptas a Dios, cuando tú comprendes el regalo tan grande que has recibido, que es la salvación, cuando tú comprendes la gracia de nuestro Señor Jesucristo, mirad, la gracia de Jesucristo no es ser perdonado, que lo eres, no es ser redimido, que lo eres, no es ser restaurado, que también lo eres. Es recibir todo aquello que jamás podrías haber tenido por amor, por un regalo. Nosotros jamás podríamos haber sido salvos. Nosotros jamás íbamos a poder alcanzar la eternidad juntamente con Cristo, si no es porque Él vino a morir por nosotros. Y esto no se trata del sacrificio de Jesucristo más los profetas, el sacrificio de Jesucristo más la Virgen María, el sacrificio de Jesucristo más nuestras obras, el sacrificio de Jesucristo más mi sonrisa. No, el sacrificio de Jesucristo es suficiente. El sacrificio de Jesucristo, lo repito, es suficiente. Y no tenemos que añadir nada más, porque Dios lo hace todo perfecto. Y Jesucristo vino a morir por todos nuestros pecados, para que todo en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Jesucristo es el buen pastor y como buen pastor vino a dar su vida por todos nosotros. Él vino a buscar a los que se habían perdido. Él vino para que tuviéramos vida y la tuviéramos en abundancia. No hay otro nombre dado a los hombres bajo el cielo en el cual podamos encontrar la salvación. Y nosotros queriendo añadirle algo más al sacrificio de Jesucristo, es decirle a Dios que su sacrificio no fue suficiente, que sus obras no son suficientes. Mirad, nosotros somos salvos por obras, pero no por las nuestras. Somos salvos por las obras de Dios y nosotros tenemos que aceptarlo. Y sinceramente, podemos engañar a los que tenemos alrededor, pero tú sabes quién eres, yo sé quién soy yo. Y sabemos que nosotros no somos capaces de ganarnos el cielo. Sabemos que nosotros no podemos justificarnos. Sabemos que nosotros queremos hacer lo bueno, pero acabamos haciendo lo malo. Sabemos que no podemos. Y ciertamente no podemos. Pero este es el amor de Dios. Y dejadme deciros que debe bastarnos la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Porque su poder se perfecciona en nuestra debilidad. Por tanto, de buena gana, debemos más bien gloriarnos en nuestras debilidades para que repose sobre nosotros el poder de Cristo. Porque cuando somos débiles, entonces somos fuertes en Cristo. No queramos aparentar lo que no somos, aceptemos mejor lo que somos. Y entendamos cuál es el camino de la salvación. Jesucristo es el camino, es la verdad y es la vida. Pero nosotros vivimos muchas realidades diferentes que nos impiden ver la verdad que es Jesucristo. Pues muchas personas viven en enfermedad, viven en dolor, viven en drogadicción. Algunas personas han hecho mucho daño a otras y otras personas han sido muy dañadas. Otras personas han sido engañadas por la religión, otras por el diablo y otras esta sociedad les ha maltratado y les ha dañado tanto que han endurecido su corazón. Sea cual sea tu realidad. Otras personas, en cambio, dicen yo lo tengo todo, dinero, fama, poder, no necesito de nadie. Dejadme deciros que esos son realidades que cada uno puede estar viviendo,
pero hay una única verdad, y esa es Jesucristo. Más allá de tu verdad, más allá de la situación que tú puedas estar viviendo, hay una verdad. Y el que tú no creas en esa verdad, el que tú quieras mirar para otro lado, eso no cambia la verdad. Y eso no cambia que al final de nuestros días nosotros tengamos que presentarnos delante del Señor. Porque está establecido que el hombre muere una vez y después haya juicio. Y yo quiero haceros la pregunta que yo me hice en su día, os la quiero transmitir a vosotros. Si Dios existe, ¿qué le voy a decir? ¿Que no creí en Él? ¿Le voy a echar en cara tal vez mi realidad, lo que yo haya vivido en este mundo? ¿Qué le voy a decir yo a Dios mañana? Parémonos a reflexionar, parémonos a pensar. ¿De verdad creemos que este mundo, el cielo, las estrellas, los mares, los océanos, la noche, el día, ha sido todo creado por casualidad? ¿Creemos que el ser humano y todo cuanto hay en este universo ha sido por casualidad? ¿O ha sido creado por un Dios que le somos indiferentes? Pues yo en esta creación solamente veo amor, veo perfección, veo que todo se ha hecho cuidadosamente, bajo unas leyes estrictamente matemáticas que se cumplen a la perfección. Y esta perfección, esta obra de arte que llamamos mundo, que llamamos universo, que llamamos cielo, tierra, me hablan del creador. Así como un cuadro me habla del pintor, una construcción me habla del constructor, la creación me habla del creador. Así que la cuestión no es yo creo en Dios o no creo en Dios. La cuestión es hasta cuándo voy a estar haciendo y deshaciendo conforme a mi voluntad, a espaldas de Dios, viviendo una vida que sé que me condena, andando un camino que sé que su fin es fin de muerte. No tengas miedo, pues estás bajo la gracia y si tú te acercas a Dios arrepentido y confiesas a Jesucristo como tu Señor y Salvador, tú vas a ser perdonado, no vas a ser juzgado, no vas a ser rechazado, no vas a ser discriminado. Déjame decirte que la religión te condena, el diablo te acusa, la sociedad te discrimina, pero Jesucristo no lo hace. Dios te acepta y te perdona si tú vienes a Él y te arrepientes. Ciertamente el corazón contrito y humillado, Dios no lo va a rechazar. Por eso yo vengo a hablar todos los días de Dios, porque lo que hizo en mí sé que lo puede hacer en ti. Y el camino que a mí me esperaba es el camino que a ti te espera si sigues viviendo como lo hacía yo, a espaldas de Dios, esclavo de mis vicios y pasiones. Si tú sigues empeñado en andar ese camino, solamente vas a encontrarte un terrible castigo al final de ese camino. Pero si tú confiesas al Señor, como tu Salvador, y te arrepientes de corazón de tus pecados, todo va a ser hecho nuevo en tu vida. Dios te va a restaurar, Él te va a redimir, Él va a ordenar tu vida, porque Dios es un Dios de orden. Y ese desorden en el que tú estás viviendo en esta hora, Él lo va a ordenar. Todo va a encajar. Tú vas a ser lleno, vas a ser feliz, vas a tener descanso y paz. Dios te da la paz, no como la pretende dar este mundo. Su paz sobrepasa todo entendimiento, así como el amor que tú recibirás de Él. Y todo es por gracia, es un regalo de Jesucristo. Para eso murió por nosotros, para que tú puedas venir en esta hora. Y sé que es difícil de entender, porque el mensaje de la cruz es locura para los que se pierden, pero para los que se salvan es poder de Dios. Acepta ese poder, haz tuya la vida eterna. Arrepiéntete en esta hora de tus pecados. Piensa y reflexiona por un momento en los caminos que estás andando. Piensa y reflexiona por un momento en lo que te estoy contando. Y dime si tiene o no tiene sentido. Tiene sentido. El Evangelio tiene todo el sentido. Y no temas. Por mucho tiempo la religión te ha vendido un Dios castigador, que va a venir y te va a castigar. Pero ciertamente Dios a los que ama les corrige. Cuando tú castigas es para destruir. Cuando tú corriges es para edificar y Dios quiere edificar tu vida. Dios quiere redimirte, Dios quiere darte una segunda oportunidad. Dios quiere hacerlo todo nuevo en tu vida. Dice la palabra de Dios que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Ciertamente las cosas viejas quedan atrás y todo es hecho nuevo. Todos necesitamos una nueva oportunidad porque hemos pecado, porque nos hemos confundido, porque hemos hecho las cosas mal. Pero tú, aquí, ahora, puedes empezar de nuevo. Acepta al Señor Jesucristo. Mirad, ninguna condenación hay para los que están en Cristo.
no para conforme a los que andan en la carne, haciendo y deshaciendo su voluntad, sino para los que viven en el Espíritu, para los que de verdad aceptan a Jesucristo, para los que de verdad se arrepienten de sus pecados. Déjame decirte que si tú tienes un encuentro con Dios, nada va a volver a ser igual en tu vida. No volverás a caminar igual, no volverás a mirar igual, no volverás a hablar igual, no volverás a pensar igual. Todo va a ser hecho nuevo en tu vida. Algunos dicen, a esta persona le han lavado el cerebro, y ciertamente me han lavado el cerebro porque lo tenía muy sucio, y es necesario que nos limpien el cerebro porque ciertamente lo teníamos muy sucio en este mundo. Deja de llamar a lo bueno malo y a lo malo bueno, y deja de seguir las corrientes de este mundo, que es lo que te han enseñado desde pequeñito, porque hay otra manera de hacer las cosas y esa es la manera de Dios. Y yo no vengo a hablarte de una religión, vengo a hablarte de una relación con Dios, vengo a decirte que leas su palabra, que es viva y eficaz. La palabra de Dios te lee a ti, la palabra de Dios te confronta y te transforma. Yo te animo a que tengas una relación con Dios, a que le conozcas y seas transformado, que seas corregido, que seas edificado. No podría desearos otra cosa. Porque he recibido tanto amor, tanta gracia, tanta misericordia de Dios, que de lo que tengo, de lo que he recibido, es de lo que doy. Y doy por gracia lo que por gracia recibí. Por eso no voy a dejar de hablar de las buenas noticias de nuestro Señor Jesucristo. No voy a dejar de hacer vídeos en las calles, en casa, a tiempo y a destiempo. Porque es necesario, porque hay tantas personas y tantas que mueren todos los días con un corazón endurecido, con una vida a espaldas de Dios. Tantas personas que se pierden todos los días. Que si nosotros creemos en Dios, si nosotros creemos en el mensaje de la salvación, si nosotros le creemos a Dios, no podríamos hacer otra cosa. Hermanos, vosotros que sois salvos, vosotros que habéis aceptado a Jesucristo, no dejéis de hablar las buenas noticias, no dejéis de hablar de la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que todavía no es tarde, que todavía hay una oportunidad para todas las personas que están perdidas en este mundo, así como nosotros lo estuvimos, porque tenemos que entender que aquí no hay nadie bueno, ninguno es mejor que el otro, todos hemos pecado y todos merecemos el mismo castigo. La cuestión es que los que aceptamos a Jesucristo y nos arrepentimos, seremos justificados y el resto no va a ser justificado. Y yo quiero esa justificación para todos. Y ya sea por mucho o por poco, que hoy alguien se acerque a Jesucristo, que hoy alguien se arrepienta de sus pecados, que hoy alguien acepte a Jesucristo como su Señor y Salvador. Sintámonos fortalecidos en Jesucristo, ya sea que nos desprecien, que nos rechacen, que nos persigan, que nos insulten, que se rían de nosotros. Está en juego mucho más, están en juego cientos de millones de almas en este mundo. Y yo sé que Dios va a hacer grandes cosas, no solamente en Madrid, no solamente en España, no solamente en Europa, sino en el mundo entero. Porque viene un avivamiento grande, porque el Espíritu Santo de Dios está tocando los corazones y está transformando. Y nosotros tenemos que ser herramientas vivas y eficaces en sus manos. Tenemos que tener un corazón dispuesto para hacer la voluntad de Dios. Tenemos que alinearnos con el propósito de Dios y salir a las calles y hablar a las personas y hacerlo todo de corazón. No como para los hombres, sino como para Dios. Sabiendo que Dios está con nosotros, sabiendo que Dios nos conoce mejor que nosotros mismos, sabiendo que nosotros nada merecemos. Que Dios os bendiga a todos, hermanos. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo esté con todos y cada uno de vosotros.